Cuando no se puede ganar, al menos no lo pierdas. Es un ejemplo claro de lo que hacía el día de ayer en el partido de Sporting Cristal y 2 de mayo, ya que el equipo de Autori había comenzado con una propuesta clara, que era dominar el partido, y eso jalado a que era evidente de que nosotros teníamos mejor plantel de lo que tendría 2 de mayo. Y eso que no es el mejor plantel de Cristal, al contrario, a mí me parece uno de los peores. Pero aún así, seguíamos siendo superiores a 2 de mayo. Y eso realmente se mostró, pero a medias durante el partido. Porque a pesar de la expulsión, a pesar de la tonta acción de Luis Iberico, que de aquí voy a hablar de él, aún así 2 de mayo nunca realmente nos superó, pero aún así le bastó para ponerse en ventaja en el marcador. Y eso es una cosa que debe corregir Cristal ya mismo, porque ya se viene un partido muy importante como lo es el partido ante la U el sábado. Y también la propia vuelta ante 2 de mayo el próximo martes. Me parece que también es a las 7:30 en el Estadio Miguel Grau del Callao. Ahora, pasando más a hablar del partido, es que Sporting Cristal, como digo, empezó dominando un poco, empezó a proponer más que 2 de mayo, pero se encontró con una acción fortuita, que fue la expulsión de Luis Iberico. Yo digo que es una acción tonta, sí, porque fue muy imprudente al ir hacia la dividida, al ir hacia la marca, pero tampoco lo voy a condenar por eso, porque siento que, a ver, Luis Iberico viene teniendo, al menos en este año, ya más regularidad, a diferencia del año pasado o del 2024, donde casi ni jugó. Y ahí sí teníamos que criticarlo porque no jugaba, porque cuando jugaba no rendía. Pero ahora no lo voy a condenar por eso, porque sinceramente esto más que nada es mala suerte por parte de él. Mala suerte para él de haber sido expulsado de esta manera y de habernos dejado con 10 jugadores durante casi todo el encuentro. Así que no lo voy a criticar, es cierto que perdemos una gran arma para el partido de vuelta porque ciertamente en los últimos partidos Luis Iberico venía siendo una buena pieza de recambio. Es más, yo lo hubiera dejado en la banca porque siento que Luis Iberico hace mejor eh, saliendo del banco que arrancando desde el inicio del partido. Pero bueno, esa fue decisión de Autori, ya que vamos a ir con el 11 de una vez. Y es que fue Diego Enríquez en el arco, que no tuvo bastantes acciones para poder responder, ya que le patearon solo una vez al arco y encima de esa fue un gol. Y casualmente hubieron dos goles de 2 de mayo, y eso sería un poco contradictorio con lo que le estoy diciendo de que solamente patearon una vez al arco. Y es que el otro fue un autogol de Cristiano da Silva, que fue el que alineó a Autori en el lateral izquierdo, que independientemente del gol, eh, o bueno, del autogol, se jugó un muy buen partido. Para mí fue el mejor de Cristal, incluso por delante de Yotun, que hablaremos más allá de él, más adelante de él. Pero eso sí, yo siento que Cristiano da Silva es un mucho mejor lateral izquierdo que Pasquini. También la ley del contraste lo ayuda, la famosa ley del contraste, ya que venimos de ver 2 años y medio a un lateral izquierdo muy limitado como lo es Nicolás Pasquini, y ahora cambiar a Cristiano da Silva, que es un brasileño con una potencia increíble, tanto en ataque, quizás en defensa le falta mejorar un poco, pero en ataque es un tren bala, definitivamente, es un jugadorazo. Mis respetos para Cristiano da Silva, que en la vuelta esperemos que sea determinante de todas maneras y tenga su revancha. En el lateral izquierdo estuvo Juan Cruz González, que vuelve luego de haber sido expulsado ante Melgar, se perdió el partido ante Juan Pablo II y hoy sinceramente rindió muy mal. Para mí fue el punto más bajo de Sporting Cristal, quizás solo por encima de Felipe Viseu, pero para mí fue de los puntos más bajos de Cristal, ya que los dos goles de 2 de mayo vienen por su banda, lo pasearon de una manera escandalosa, incluso se perdió un gol donde tenía que cabecear más perfilado hacia abajo, pero decidió
perfilar su cabeza para más arriba y eso conllevó a que el balón pasase por encima del arco y no terminase en gol. Y eso para mí que fue un muy mal partido de Juan Cruz González. Así que esperemos que para el siguiente partido ante la U, ante 2 de mayo, mejore, por favor. Porque lo necesitamos porque es el único lateral derecho que es propiamente un lateral derecho, ya que me dirán que Sosa también lo es, pero en verdad él es un lateral derecho reconvertido. No es un lateral derecho natural como sí lo es Juan Cruz González. Los centrales fueron Lüdiger y Miguel Araujo. Miguel Araujo que eh, sigue siendo ni fu ni fa, hace labores discretas en la defensa. Tampoco es el gran defensa que vino quizás al inicio del clausura del año pasado. Ya lo vengo diciendo varias veces que para mí Miguel Araujo, conforme ha ido pasando el tiempo, ha ido bajando su nivel en Sporting Cristal, pero tampoco se ve mucho en evidencia sus errores. Quizás el año pasado sí se veían más notorios sus errores, pero al menos este año no es que haya habido un error notable donde digamos, oye, Araujo aquí se equivocó. Quizás la jugada ante Melgar que les comenté en el video, que si aún no lo han visto, recomiendo que lo vean. Quizás ese error sí se le pueda marcar de no haber definido, pero hoy día realmente no es que haya pasado muchos apuros porque como digo 2 de mayo casi ni se aproximó. Por el otro lado estuvo Rafael Lüttiger que fue cambiado más o menos casi en el segundo tiempo por Alejandro Pósito, que ahí sí se notó bastante de que Rafael Lüttiger hoy por hoy es nuestro mejor central. Tampoco es que sea la cosa más segura del mundo que Lüttiger sea nuestro mejor central, porque considero que hay muchos mejores centrales que él, al menos en la liga peruana. Pero esperemos que siga rindiendo de esa manera, que siga rindiendo en un buen nivel y que eso se complemente con un buen compañero, ya sea con Luis Abrán o con Miguel Araujo. El que sea, necesitamos que se forme una buena saga central. En el mediocampo estuvieron Yosimar Yotun, Catriel Cabellos. Primero hablando de Catriel, que sorprendió su incorporación en el 11, ya que había arrancado el partido pasado ante Juan Pablo II, que no lo había hecho mal. De hecho, había agravado la opinión de Juan Pablo II, pero les expliqué que había sido un pésimo día para mí, que no estaba en condiciones de subirlo, de editar bien. Así que me disculparán por eso, pero en esa opinión había dicho de que Catriel Cabellos me había parecido que era un jugador bueno, pero para Liga Peruana nada más. Un jugador muy regular, o bueno, un poco irregular, mejor dicho, pero que para Copa necesitábamos de Jan Wisdom y hoy día Paulo Autori cometió el grave error o bueno, el error de no poner a Jan Wisdom. Esperemos que para la U sí lo ponga, que para el partido ante la U sí lo ponga porque necesitamos de la calidad que nos puede ofrecer Jan Wisdom. Por el otro lado estuvo Yoshimar Yotun, que más allá del penal, no es que haya jugado un gran partido. Sí se le vio mucho más preciso en los pases a diferencia de los partidos del año pasado, que lo voy a seguir comparando con el año pasado ya que este partido apenas es el cuarto del año y me parece que Yotun, al menos en lo que va de año, lo está haciendo bien. No espectacular, no excelente como en el 2023 o el 2024 el tiempo que estuvo, sino bien. O sea, si le pondríamos una escala del 1 al 10, le pongo 6, aprobado, así con lo justo. Pero eso sí le tengo que reconocer es que sí tuvo el valor de ir a patear el penal porque él es el referente del equipo. Juegue bien o juegue mal, es el jugador más experimentado del plantel, el jugador que ha jugado mundial, el jugador que ha jugado múltiples Copas Américas, un jugador que haya pisado finales internacionales, ya sea con Perú o con clubes. Así que yo considero que de eso sí hay que felicitarle a Yotun, de que tuvo el carácter, tuvo la valentía de ir al frente y patear el penal y encima le salió
un golazo de penal. La clavó al ángulo. Un poco más atrás de estos dos estuvo Gustavo Casonati, que se ganó la amarilla bastante rápido, pero esto también justificado porque el árbitro fue bastante tarjetero. Es de esos árbitros que no permiten mucha la violencia, al menos entre los jugadores, que al mínimo contacto ya te sacaba la tarjeta amarilla. Incluso por eso es que se justifica más la tarjeta roja de Luis Iberico, ya que el árbitro, sinceramente, creo que Iberico no había hecho ni una sola falta hasta antes de eso, y a la primera le sacó una roja. Es cierto que muchos debaten entre si es roja o es amarilla, pero yo siento que el árbitro se apresuró bastante en tomar eso. Bueno, en la delantera estuvieron, como ya dije antes, Luis Iberico, que ya di mi opinión de él. Y por la derecha estuvo el Santi González, que provocó el penal, fue el que provocó el penal. Ya había rematado antes de que le hagan la falta, pero eso lo complicó mucho más y por eso es que se evita el penal claro para Sporting Cristal. Eso hay que darle mérito. Y también de que fue un jugador que hizo bastante el recorrido. Y la razón por la cual no, es que 2 de mayo no explotó mucho más la banda de Juan Cruz González fue porque el Santi González apoyó afortunadamente en la marca y fue un jugador bastante empeñoso y esperemos que para la vuelta y en el Callao pueda ser ese jugador desequilibrante que necesitamos, ya que hoy por hoy es nuestro mejor jugador, sin lugar a dudas es nuestro mejor jugador y necesitamos que sea un jugador muy determinante para la vuelta y que pueda destruir los espacios que nos pueda bloquear 2 de mayo. Y de 9 estuvo Felipe Viseu, que en el video de Juan Pablo II había dicho de que, o en el video que nunca se subió, había dicho que venía en racha y que me alegraba mucho por él. Bueno, venía en racha, pero eso es lo único positivo de él, porque después el resto del partido te lo juega mal, te lo juega muy mal y no aporta mucho más allá del gol. Es cierto que al 9 se le solicita el gol, es cierto que uno debería estar contento si tu 9 anota aunque sea un gol por partido. Eso está bien, esto está muy bien. No estoy diciendo de que Felipe Viseu está haciendo mal en ya haber marcado 2 goles en el año, pero el resto del partido no hace nada. Y encima hoy día se perdió una ocasión clarísima al borde de la finalización del primer tiempo, donde si nos poníamos adelante justo antes de que acabase el primer tiempo y encima estando con uno más, el partido se nos podría haber puesto muy de cara con ese lindo escenario que nos hubiera generado el gol de Viseu. Lamentablemente no lo generó y encima también se equivocó en el primer gol de 2 de mayo, ya que él recepciona mal el balón y bueno, finaliza en una contra de 2 de mayo que termina en el gol del empate y bueno, la posterior remontada de 2 de mayo. Ahora, ya evaluando todo en general, el empate de Cristal no lo considero malo. No lo considero malo ya que en el contexto del partido, en el desarrollo del partido, mejor dicho, eh, empezamos a firmar más el empate que la victoria, que es lo que se le pedía al equipo antes del encuentro. Yo antes del encuentro yo solicitaba obviamente la victoria de Cristal, ya sea por un gol, pero ya viendo la roja, viendo la remontada que nos hicieron y el posterior golazo de Martín Tábara, que a ver, es un jugador muy raro porque venía de jugar muy mal 2 partidos. Incluso dije que ante Juan Pablo II había mejorado un poco, pero tampoco tanto para llegar al nivel del año pasado. Y aún así hoy día se marcó un golazo. Me dirán, fue autogol del arquero, no me importa. Para mí fue gol de Tábara. Porque cuando uno ya tiene bastante calidad, cuando es zurda, cuando el destino quiere que entre, va a entrar el balón. Así de simple. Así que esperemos que esto le dé mucho más motivación a Tábara y necesitamos que tanto él como Wilson sean titulares ante la U y en la vuelta ante 2 de mayo. Así que bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, que se suscriban y que le den like. Y activen la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que suba un nuevo video a este canal. Así que sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video.
Adiós y siempre Fuerza Cristal.